Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bendición poder estar este nuevo día de vida acá con todos ustedes en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Le damos las gracias por habernos permitido descansar, habernos permitido refugiarnos en nuestra camita, Señor, porque hemos sido bendecidos, Señor, con tu poderosa mano, Señor. Sabemos y entendemos que muchas personas están pasando dificultades, que aunque nosotros hayamos descansado, Señor, muchos tuvieron que dormir en la intemperie, acomodados, Señor, con el frío y duro piso, Señor, de la calle, donde sus almohadas pudieron haber sido una roca, una piedra o de pronto un caño, un pastizal, Señor. Tantas cosas que ni siquiera sabemos ni conocemos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por las bendiciones que haces en nuestras vidas, porque nos proteges día a día, porque nos das el resguardo, Señor. Pero lo más importante, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias, Papito Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis familiares, de mis conocidos y aún mucho más. Gracias por nuestros enemigos, si es que los tenemos, Papito Dios. Padre Santo, quiero agradecerte, Señor, por cada dificultad, por cada problema, Señor, por cada inconveniente que has puesto en nuestras vidas, Padre Santo, porque dice tu palabra que las pruebas son lo que nos hace crecer en ti, Señor. Es la forma en que podemos aprender sobre tu carácter, Papito Dios, a comportarnos, a manejarnos, Padre Santo, y a seguir tus enseñanzas, Papito lindo. Es donde se evidencia verdaderamente nuestra fe, porque así como el oro, Señor, es probado en el fuego, asimismo debe ser probada nuestra fe para evidenciar lo que verdaderamente llevamos en nuestro corazón. Gracias por nuestros hijos, Señor, porque ellos son el fruto del amor que tú has puesto en nosotros, Señor. Los bendecimos con toda bendición de lo alto. Te pedimos, Señor, que desde la niñez nos ayudes a educarlos, Señor, en tu palabra, a que la conozcan, a que la amen y a que la apliquen, Papito Dios. Te doy muchas gracias por este tiempo que me regalas y que les regalas a mis hermanos, pidiéndote que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro discernimiento, nuestro conocimiento, que nos permitas tener la sabiduría necesaria para comprender tu Escritura, Señor. Pero no solamente para guardarla en nuestro corazón, sino para llevarla a todos los rincones, Señor, de la tierra, donde tú deseas que llegue, Papito lindo. Que esta enseñanza sea de edificación, Señor, y que sea dada y ministrada por tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en la enseñanza anterior, ustedes bien recordarán, comenzamos un nuevo y hermoso capítulo, el capítulo 21 del Apocalipsis. Gracias a la misericordia del Señor, aprendimos sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Vimos cómo Juan, en el versículo 1, ve un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aprendíamos que una vez que el milenio ha terminado con el gran juicio ante el trono blanco, en donde será realizado por el Señor Jesucristo, donde los malvados que se levantaron en el milenio al final por culpa de Satanás
estos fueron lanzados al lago de fuego, que arde con azufre, recordarán ustedes. ¿Por qué? Porque no se halló sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y básicamente esto sucedió porque no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Hagamos un recuento básicamente de quienes se encuentran en el lago de fuego, que es el infierno definitivo. Se encuentra el anticristo, que fue enviado ahí al finalizar la gran tribulación, el falso profeta de igual manera al final de la gran tribulación es enviado, Satanás, que en el juicio del gran trono blanco es enviado al lago de fuego, los demonios que acompañaban a Satanás también fueron enviados al lago de fuego. Y por último encontramos a los incrédulos, a los que no creyeron, a los que no recibieron al Señor Jesucristo en todas las épocas, desde Caín, que fue el primer incrédulo y el primer pecador como tal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, aunque cayeron, aunque pecaron, ellos fueron redimidos por nuestro amado Dios Padre Celestial. Aunque no corresponde esta enseñanza, pero básicamente, ¿por qué pudieron ser redimidos? Porque el Señor los bendijo, los protegió, porque les dio ropa para protegerse del frío, porque les dio los animales para que se alimentaran, y por todas las bendiciones que desde Adán vinieron a toda la humanidad, aunque por Adán todos los hombres nacimos con el pecado y destinados a la muerte. Pero también de la simiente de la mujer, que es Cristo, vino la redención. Caín, porque es el primer pecador, porque fue el primero que quitó la vida a un ser humano. Entonces ahí se encuentran en el lago de fuego desde Caín en adelante todos los incrédulos en el lago de fuego de todas las épocas. Veíamos que una vez terminara el juicio ante el trono blanco, que era dado por el mismo Señor Jesucristo, va a ser el que enjuicie a estos últimos incrédulos que entrarán al lago de fuego. Iba a suceder un evento maravilloso, y es que Dios mismo iba a destruir el universo tal cual como lo conocemos, el cielo y la tierra, y iba a construir uno nuevo. Esto lo veíamos también en segunda de Pedro, ¿no? En el capítulo 3, de los versículos 10 al 13, donde veíamos cómo los elementos que constituyen el universo, todos son consumidos por el fuego. Y que una vez esto ha sido realizado, el Señor inmediatamente construye una nueva tierra y un cielo nuevo. Es creado el universo perfecto. ¿Por qué perfecto? Nuevamente, porque no va a haber el pecado. El pecado no va a existir. Nuevamente el Señor en su misericordia nos va a permitir vivir eso que en el inicio de todo Él creó. Él lo creó perfecto, sin pecado. Pero desafortunadamente entró la maldad por medio de un querubín poderosísimo. Allá en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14 se describe cómo este querubín, este ángel precioso creado por Dios, su corazón se enturbeció, se turbó y permitió que entrara la maldad en él, queriendo ser igual a Dios. Y de ahí entró el pecado y él hizo que la mujer cayera y por consiguiente el hombre, puesto que engaña a la mujer por medio de sus mentiras. Pero en esta nueva creación ya no va a estar el mal, ya no va a existir el mal. ¿Por qué?
porque en este momento, en este punto del Apocalipsis donde nos encontramos, en el capítulo 21 y en la enseñanza del 2 en adelante, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y todos los que se convirtieron durante el reino milenario habrán sido incorporados en una unidad que se llama la esposa redimida. Y esta esposa redimida es básicamente la iglesia. Pero ya la iglesia no solamente van a ser los que el Señor arrebató antes de la gran tribulación, sino que se incorporará todo lo anterior que les he dicho. A la iglesia se incorporará los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque recordemos que ellos estaban antes de la creación de la iglesia. El Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio. Los santos de la tribulación, ¿por qué? Porque recuerden que en la tribulación murieron muchísimos como mártires, ¿cierto? Murieron muchísimos a manos del anticristo. Y en el milenio, porque hubo unos sobrevivientes de la gran tribulación que creyeron en Cristo, estos tuvieron hijos que todavía no habían sido redimidos por la sangre de Cristo y que al aceptar a Cristo, ¿sí? Y al morir, pues en el cielo serían redimidos. Entonces, en ese punto en el que nos encontramos, donde ya se creó la nueva tierra, el nuevo cielo, ya todos seremos parte de la esposa, de la iglesia. Todos conformaremos ahora sí esa unidad que siempre ha querido que seamos el Señor Jesucristo. Juan describió la consumación de todas las cosas en Cristo. Todo se resume en Cristo. Recordemos que todo fue creado por Él y todo fue creado para Él, para su gloria y su honra. Juan ve, amados hermanos, en el versículo 2 que ya vamos a leer, cómo la nueva Jerusalén, esa morada de Dios, desciende, ¿sí?, para dar inicio a lo que se denomina el estado eterno. Los siguientes dos capítulos, que es el 21 que acabamos de comenzar, el 22, traen una enseñanza muy grande y es, digamos que, la finalidad de todo el estudio, de todo lo planeado por Dios. Vamos a leer el día de hoy hasta el versículo número 8, que nos describe todo es todo lo concerniente al cielo nuevo y a la tierra nueva, para que después en la enseñanza siguiente podamos aprender sobre cómo va a ser esa ciudad en la que vamos a vivir, que es la Nueva Jerusalén. Pero vamos a leer para entender un poco más. Dice Apocalipsis 21, versículo 1 hasta el 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto ya lo explicamos. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2, de aquí empieza la enseñanza de hoy. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Bueno, como vemos, amados hermanos, hay mucho que enseñar y vamos a comenzar. Lo primero es que Juan ya vio la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra, y en él no existía ya el mar. Esto ya lo explicamos en nuestra enseñanza anterior. Quien quiera de pronto profundizar un poco más sobre por qué ya no va a existir el mar, puede escuchar el audio anterior a este y ahí podrá escuchar la explicación completa. El versículo 2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, esta ciudad, amados hermanos, a la que se habla, la nueva Jerusalén, va a ser la capital del cielo, así como en el reino milenario, la capital del mundo, porque recordemos que en el milenio todavía no ha sido destruido el cielo ni la tierra. En el milenio, Jerusalén es la capital mundial, ¿sí? En la nueva creación vendrá la nueva Jerusalén, ¿sí?, desde el cielo, y será la capital del cielo, un lugar de santidad perfecta. Vamos a ver cómo la palabra nos describe esta ciudad, o más que describirla, porque eso lo vamos a aprender más adelante, nos habla, nos da un reflejo sobre esta ciudad. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Como vemos, el Señor Jesucristo ya nos había anticipado que íbamos a vivir a los que venciéramos, a los que no nos dejáramos ganar por la maldad, por el anticristo, ni por Satanás. Él nos recompensaría con la vida eterna y nos permitiría morar en la ciudad que va a ser el tabernáculo de Dios, que ya lo aprenderemos. Es importante entender que esta ciudad desciende del cielo, y al descender del cielo quiere decir que esta ciudad ya existía para nosotros. El Señor ya la tenía preparada, y que es un regalo por no haber sucumbido ante el poder de la maldad, ante el poder de Satanás. Vamos al libro de Hebreos, amados hermanos. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 10, y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos nos hablaba que esta misma ciudad fue la que vio Abraham, y esta es la verdadera promesa que Dios le hizo a Abraham. Miren, Hebreos 11, versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Vemos cómo Abraham tenía sus ojos
supuestos. Muchos piensan que la tierra prometida solamente se limitaba a la tierra de Canaán, y estamos equivocados. No se limitaba solamente a ella, estaba también dispuesta o estaba enfocada en la nueva Jerusalén, en la nueva creación. Así de hermoso y de perfecto es el Señor. Imagínense con cuánta anterioridad y anticipación Él ya tenía todo predispuesto para todos nosotros. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, pero vamos a los versículos 22 al 24, miren lo que dice. En cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, un lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Qué está diciendo? Está hablando la Escritura sobre el primer pecador, que fue Caín, a quien mató a Abel. Pero está diciendo que la sangre de Cristo es más preciosa que esa sangre que recorrió la tierra cuando Caín mató a Abel, y que aún así Dios tenía preparado para nosotros esa gran ciudad, y que esa gran ciudad representa a Dios mismo. Es la consumación de todas las cosas en Cristo. Es hermoso. Pero también podemos ir al Antiguo Testamento y también vamos a ver que se habló de esta nueva Jerusalén. Increíble, pero así es. Vamos al libro de Isaías, amados hermanos. En Isaías capítulo 52, versículo 1, que dice la palabra: despierta, oh Sión, despierta. Sión en el Antiguo Testamento es Jerusalén. Vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Entonces acá se nos ve esta nueva, o se nos muestra esta nueva Jerusalén, en donde ya no habrá corrupción en esta nueva ciudad, ya no va a haber maldad en este nuevo comenzar, puesto que la maldad ya ha sido totalmente destruida. Por eso dice: las cosas viejas que pasaron, porque ya no hay maldad en el mundo. Entonces Juan ve descender del cielo esta nueva ciudad. Como les decía, esto nos indica que ese lugar ya había existido por siempre, pero que ahora desciende al cielo nuevo y a la nueva tierra de su lugar eterno y de su lugar sublime. Esta es la ciudad, amados hermanos, donde todos los santos, en el nombre de Dios, y le oro para que así sea, donde nosotros viviremos si recibimos y si obedecemos al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan y vamos a ver que el Señor nos prometió eso. Es una promesa directa del Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y vamos a entender esto. No dejen que el corazón se les llene de angustia.
Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos prometió que Él vendría por nosotros. Esa primera promesa para nosotros es el arrebatamiento. Esa es la primera instancia que está esperando la iglesia. No hay actualmente en la Biblia, no hay una profecía antes del arrebatamiento para nosotros. Por eso es que la iglesia espera con tanto fervor que llegue este momento. Las señales ya están dadas, como ya lo hemos explicado. Ya están dadas todas las señales para que comience el arrebatamiento. Todos seamos llevados a la presencia de Dios, los que creímos en Cristo, y nos convirtamos en ¿qué? En la esposa. Ustedes recordarán que hemos enseñado sobre todo esto, este tema de la esposa, ¿cierto? Que es la iglesia, cómo la esposa debe estar preparada para la venida de su Señor. Recordarán ustedes que la referencia esposa es una metáfora, ¿no?, importantísima del Nuevo Testamento que representa la iglesia. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque, vuelvo y digo, la iglesia como tal era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se hizo referencia a la iglesia, estaba escondida, ¿sí? Estaba escondida. ¿Por qué? Porque tenía que primero suceder todo lo que le sucedió a Cristo, que Él hiciera su obra redentora, para que ahí sí se pudiera revelar eso que el Señor estaba, digamos que, guardando con tanto recelo. Él ama a su esposa, Él ama a cada uno de nosotros. Tú, amado hermano, si ya recibiste a Cristo, haces parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la esposa es la iglesia, ¿sí? ¿Dónde podemos aprender un poco sobre esto? Vamos al libro de Mateo, al capítulo 25, y vamos a leer una parábola que el Señor nos dejó, porque debemos estar siempre atentos y dispuestos para el Señor, puesto que Él viene pronto. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Lo que les estoy leyendo está en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente, para que sea un poco más fácil de entender, ¿de acuerdo? Dice, versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, este novio es Cristo. A todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. ¿Se acuerdan de la enseñanza de las bodas del Cordero? Ya vamos a hablar un poquito de eso.
Más tarde, versículo 11, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deberán estar alerta. Miren la enseñanza y la recomendación del Señor Jesús. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso, dice el Señor Jesús. Como vemos, amados hermanos, nosotros debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos estar en vigilias, debemos estar orando, debemos estar prestos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto, no se demora, ya su regreso es inminente, amados hermanos. Y si nosotros queremos llegar a habitar la Nueva Jerusalén, esa gran ciudad que ha sido preparada para nosotros debemos estar listos y no podemos estar como esas novias o esas vírgenes insensatas, ¿sí?, que se durmieron, no prepararon la lámpara. La lámpara representa cómo nosotros estamos preparados, y el aceite es el Espíritu Santo. No tenían al Espíritu Santo. Básicamente es eso. No tenían al Espíritu Santo. Y el que no tiene al Espíritu Santo, no le va a ser posible entrar en el reino de Dios. Por eso debemos siempre pedirle que Él esté con nosotros, que no se vaya. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos saca de la maldad en la que nos podemos encontrar. Él es el que nos cambia, el que nos vuelve nueva criatura. Es importante entender esto. Sí, el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es algo que nos pone a hacer cosas que no son de Dios, sino que el Espíritu Santo es el que nos convence de qué, de pecado, que nos convence de justicia, el que nos convence de juicio. Él es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 nos dice lo siguiente: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Miren, eso es tan importante que nos enseña el Señor. Nosotros como sacerdotes de nuestro hogar debemos respetar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque Cristo amó la iglesia. La iglesia somos nosotros y nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces Cristo nos respeta a nosotros. ¿Cómo? Él entregó su vida por ella. Versículo 26. A fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Amados hermanos, así debemos ser nosotros, santos, intachables, porque o si no, no entraremos en esta santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Entonces, les recuerdo, los creyentes que somos la esposa de Cristo, que van a estar en la Nueva Jerusalén, salen al encuentro de Cristo. Cristo, nuestro marido, en la ceremonia final de la historia divina de la redención. ¿Qué es esto que les acabo de decir? Pues todo el proceso de redención, de transformación, de santificación por medio de Cristo
tendrá su lugar sublime en esta gran ciudad, porque allá todos vamos a haber sido redimidos. Toda la ciudad estará ocupada por todos los santos, y todos los santos seremos llamados la esposa, porque el esposo es Cristo. Así que todos los santos quedarán incluidos por fin en la imagen de la esposa y en la bendición de las bodas. Ustedes se acuerdan de lo que vimos en la explicación del capítulo 19, los versículos del 7 al 10, donde se hablaba sobre las bodas del Cordero. Recuerdan que habíamos dicho que actualmente la iglesia está en espera del arrebatamiento, y que en el cielo, después de que la iglesia sea arrebatada, va a pasar por un proceso muy importante, que es la santificación, que eso es lo que hace el Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. El Señor nos limpia de cualquier maldad que se nos haya todavía quedado, aún habiendo sido arrebatados, y que después de que Él nos limpia y nos da las coronas, esas 5 coronas por el servicio prestado acá en la tierra, entramos a las bodas del Cordero, que es la cena ante el Señor, la ceremonia final. Recordarán ustedes que este proceso de casamiento en los judíos tiene 3 pasos, y que asimismo ocurrirá con la iglesia. Esto yo ya lo expliqué, solamente lo estoy recordando para que entendamos que la ceremonia final de las bodas del Cordero, que comenzaron en el capítulo 19, ¿sí?, en los versículos 7 al 10, tendrá su último desarrollo en esta nueva, digamos que época, en donde el Señor construye el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí se celebrará por la eternidad la fiesta sublime de estar en la presencia del Señor, que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el inicio de esa gran fiesta y de esa gran cena, ¿sí? Pero en la Nueva Jerusalén se completará esa ceremonia. También los invito para que los que no hayan escuchado esta hermosa enseñanza sobre las bodas del Cordero la escuchen. Es el capítulo 19 de los versículos 7 al 10. Bueno, Dios ha traído a casa una esposa. ¿Para quién? Para su Hijo amado. Todos los santos viven con Cristo en la casa de quién, del Padre, ¿no? Eso es lo que dice allá en Juan 14, que la casa es de quién, la casa es del Padre. La casa es del Padre. El Padre es el que le lleva a la esposa al Hijo, para que vivamos con Él por toda la eternidad. Esta fue la promesa que se le hizo a la iglesia aún antes de que la iglesia comenzara, en Juan 14:2, lo acabamos de leer, donde Cristo dice que Él preparará morada para cada uno de nosotros, que si no fuera así Él no nos lo hubiera dicho, y que ahí hay morada para todos, todos vamos a poder vivir ahí. Vamos a seguir explicando el libro de Apocalipsis. Ya entendimos el versículo 2. Ahora vamos con el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es muy hermoso, amados hermanos, porque esta nueva Jerusalén que está preparada para la iglesia, o sea, la esposa, representa el tabernáculo de Dios. ¿Qué es eso del tabernáculo? El tabernáculo básicamente significa la morada o el lugar. Eso quiere decir la palabra tabernáculo, morada o lugar.
Esta, en otras palabras, es la casa de Dios, el lugar donde Él vive, donde el Padre vive. Ustedes recordarán que hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, el primero, que levantamos nuestros ojos, el azul, donde están las nubes, ese es el primer cielo. Ahí es donde va a suceder el arrebatamiento. Después está el segundo cielo. ¿Cuál es ese cielo? El cosmos. ¿Sí? El espacio exterior. Ese es el segundo cielo, donde se mueven todos los demonios. Eso lo dice allá en Efesios 6:12. Y el tercer cielo es donde está la casa de Dios. De ahí va a descender la Nueva Jerusalén, va a descender la casa de Dios para que nosotros podamos vivir en Él. Es ahí donde vamos a aprender cómo es esa casa de Dios en las siguientes enseñanzas. Pero por ahora entendemos que el mismo Señor Dios Todopoderoso va a permitirnos vivir en su casa. Vamos a Levítico capítulo 26 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Repito, Levítico 26, 11, 12. Dice: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Miren, viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué hermoso, ¿cierto? Esa es una promesa muy hermosa. Vamos a vivir con Dios mismo. Con Dios mismo vamos a vivir, hermanos. Eso tiene que ser lo más hermoso que podamos nosotros experimentar. Pero vamos también al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, que dice: más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén nosotros vamos a adorar al Señor por la eternidad. Nosotros moraremos con Dios. Por fin seremos su pueblo. Completamente estaremos con Él. Y Dios estará con nosotros como nuestro Dios, como nuestro Señor. Eso es lo que siempre ha querido Dios, amados hermanos, que nosotros vivamos con Él. Lo que pasa es que tenemos que vivir todo este proceso porque Dios no quiere que nosotros estemos con Él por obligación, sino que sea porque nos nace de nuestro corazón, porque lo amamos. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere a nadie obligado. Nadie va a ir al Padre por obligación. Absolutamente nadie. Por eso muchos terminarán en el lago de fuego, porque no quisieron ir. Dios no tiene máquinas. No, Él creó personas con libre albedrío, con un pensamiento libre, autónomo. Ezequiel capítulo 37, versículo 27 dice: haré mi hogar entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues, amados hermanos, la iglesia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es hermoso ver cómo el Señor, ¿cierto?, prepara todo para nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en el Padre. Sigamos con el libro de Apocalipsis, versículo 4 del capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto sí que es hermoso. Y ya miren lo que nos promete el Señor. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, amado hermano, si tú hoy en día tienes una enfermedad terminal, si hoy en día sientes que no puedes más, que los problemas nos están llegando al cuello, que queremos echar todo a la borda, que no queremos continuar, mira la promesa que tiene Dios. Él va a enjugar nuestras lágrimas de los ojitos. Él no va a permitir que sigamos sufriendo. Él no va a permitir que la muerte llegue. Atesora esta palabra hoy. No habrá llanto, no habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo
nos dará consuelo. Dios mismo, ya no va a haber muerte, ya no va a haber muerte. Donde también nos habla un poquito de esto. Vamos al libro nuevamente de Isaías. Isaías es un libro o es un profeta que el Señor usó muchísimo, muchísimo. Se dice que el libro de Isaías es el quinto evangelio, porque es que habla tanto de Cristo, tanto de su obra redentora y de la Nueva Jerusalén, que es igual que un libro del Nuevo Testamento. O sea, imagínense cómo habrá usado a este profeta el Señor. Vamos a Isaías capítulo 25, versículo 8. ¿Qué dice? Dice: Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Esto es verdad, amados hermanos. No habrá llanto, no habrá dolor, ni mucho menos muerte. Ya no va a existir. Recuerden que la muerte fue echada ¿a dónde? Al lago de fuego, para que nunca más nos afecte. Vamos a ser eternos con Dios. Isaías 65:19, que nos dice: Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella, porque nunca más volverán a ocurrir las cosas que sucedieron en la primera tierra y en el primer cielo. ¿Sí? Las lágrimas que saldrán de las personas a las que está refiriéndose acá, a la iglesia, serán de alegría, de felicidad. Vamos nuevamente acá a Isaías, pero vamos al capítulo 53, los versículos 4 y 5, que dice: Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Quién? Pues Cristo. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hermoso, ¿cierto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57. Miren que también nos habla sobre todo lo que hizo Cristo por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, recuerden que nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Como ya no va a haber pecado, amados hermanos, pues ya no vamos a morir. Y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bello, ¿cierto? Muy hermoso lo que el Señor está haciendo. Sigamos. Apocalipsis 21, versículo 5. Ya el Señor enjugó todas nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, no habrá llanto. ¿Y por qué? Porque el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados hermanos, Cristo jamás miente. Todo lo escrito en la palabra es verdad. Él prometió que todo sería hecho nuevo, como lo acabamos de leer, y Él lo va a cumplir. Él no solamente hizo nueva nuestra nueva naturaleza, no solamente nos hizo nuevas criaturas, ¿sí?, en el Espíritu Santo, sino que también la creación la hará nueva, pues Dios siempre dice la verdad.
En Cristo no hay mentira alguna. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Dios no miente, nunca miente. Versículo 6 de Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Miren, las palabras de Cristo, como les decía, son verdad. Así como la obra redentora fue hecha en la cruz, en donde Cristo manifestó, ustedes recordarán cuando Él dice, hecho está, para evidenciar la culminación de su obra, ¿no? Para la salvación. Aquí, en Apocalipsis, se nos muestra la culminación de la obra en todo sentido, para que la iglesia siempre esté con Dios por la eternidad. Cristo terminó la obra de salvación en la cruz, pero en el Apocalipsis, en la nueva ciudad, en el nuevo cielo, terminará la obra, ¿sí?, en todo sentido, para que la iglesia siempre viva ¿con quién? Con Él. Pues Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed por Él, por Cristo, este será saciado gratuitamente, porque Cristo es la fuente de agua viva. Es esa agua que da vida eterna, amados hermanos. Es hermoso, ¿no? Miren, ¿dónde podemos ver también eso? Vamos nuevamente a Isaías. Vamos al libro de Isaías. ¿Qué libro de Isaías trae tanto? Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 y 2. ¿Alguien tiene sed?, pregunta el Señor. Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Cristo es el único que nos puede saciar, es el único que puede darnos de esa agua que da vida. Recordarán a la samaritana que le pidió esa agua de vida al Señor Jesucristo, y el Señor en su misericordia, ¿qué hizo? La limpió completamente, ¿cierto? Continuemos, versículo 7, ya nos quedan 2 versículos, el 7 y el 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miren, los vencedores serán los que ejerzan esa fe salvadora en Cristo Jesús. O sea, los que pongamos en práctica esa verdadera fe en que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque ustedes recordarán, nosotros somos salvos por fe, por gracia, no por obras. Nada de lo que hagamos nosotros referente a obras podrá justificarnos. A nosotros nos justificó, fue la sangre de Cristo que perdonó nuestros pecados. Por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos heredará todo. Él prometió que Él es la vida eterna, que vamos a tener vida eterna que junto a Él. Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero esta enseñanza termina con una advertencia, amados hermanos. Versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, Cristo nos hace una advertencia muy clara, es una advertencia tajante sobre las personas que no entrarán en esta nueva creación ni que harán parte de la iglesia redimida. Es muy importante que si aún no lo has hecho, si aún no has recibido a Cristo, te arrepientas con todo tu corazón,
porque será la única forma en que Dios te perdone y que por ende te conviertas en una nueva criatura, y el día que el Señor te llame a su presencia, o si viniese el arrebatamiento, podrás hacer parte de Él. Si no, no va a ser así. Es muy importante que entiendas que ninguno de los que acabé de nombrar, ni los cobardes, ni los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos no van a entrar. Pero ustedes dirán, no, pero yo no he cometido nada de eso. ¿Seguro, hermano? ¿Seguro que no? Revisa, revisa. Lean 1 Corintios 6 del 9 al 10. Léanlo. Gálatas 5:19. Lean Juan 8:31. Ahí se describe a todos los que no van a entrar. No van a entrar, amados hermanos, a este reino. Todos estos, sus recompensas, estarán en el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La condenación eterna. Amados hermanos, que sea el Señor Todopoderoso bendiciéndolos. Espero que hayan aprendido y sido enriquecidos como lo he sido yo. Espero encontrarnos en una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.